Jorge predicó sobre la gracia, ¿no? Y bueno, él me había dicho que capaz que me iba a tocar a mí compartir, y yo ya tenía una prédica que hablaba de la vida eterna, pero cuando él habló de la gracia me tocó mucho, porque soy alguien que no podía vivir la gracia. Si ustedes prestan atención al título, no dice vivir en la gracia, sino vivir la gracia, ¿no? Porque yo considero que todos los hijos de Dios, los que hemos nacido de Cristo, estamos viviendo en la gracia ya. Pero muchas veces somos como el hermano que también Jorgito hablaba el domingo pasado, el hermano del hijo pródigo que tenía todo pero no podía disfrutar nada, porque no tenía una relación con su padre y no podía recibir lo que su padre tenía para darle, ¿no? Así que bueno, con la ayuda del Señor les voy a hablar de esto. Muchos se van a sentir identificados, no sé si es para todos esto, pero yo sentí realmente la necesidad de hablar de esto, ¿no? La necesidad parte del Señor. Bueno, lo primero que voy a leer es una porción de la palabra, porque lo primero que tenemos que tener en claro todos los hijos de Dios es que vivimos bajo la gracia del Señor. No importa si lo sentís, si no lo sentís, si lo creés, si no lo creés. Si vos creíste en Cristo como tu Salvador, como habla en Juan 3:16, que dice que el que cree tiene vida eterna, estás bajo la gracia, estás viviendo en la gracia del Señor, ¿no? Entonces vamos a ir a Efesios 2, 4 al 9. Espero que lo busquen. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No importa lo que nosotros podemos sentir, somos salvos, y por gracia, y tenemos la vida del Señor en nosotros. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que si somos salvos, nuestras obras no... Quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Nuestras obras no nos condicionan, somos salvos por la fe. Obviamente que no estamos diciendo salgan a pecar, ¿no? Ya lo aclaró Jorge, lo habló mucho el domingo pasado. Bueno, pero ahora yo digo, pensaba, ¿no? ¿Por qué si somos salvos, si realmente estamos bajo la gracia del Señor? Todos sabemos lo que es gracia, y no preciso explicarlo porque lo explicó Jorgito ya. ¿Por qué no podemos vivir la gracia? ¿Por qué no la podemos experimentar? ¿No? Jorgito también hablaba perdón que me apoyo mucho en la prédica de él, porque es como que de ahí salió también esto que quiero hablarles, ¿no? Hablaba de una vida miserable. Si no estamos viviendo la gracia, vivimos una vida miserable. Ahora, ¿qué tan miserable es esa vida? Muchos creo que lo podemos saber y lo entendemos. Tan miserable como que soy salvo, pero hago una y mil veces la oración de entrega, porque yo soy salvo, pero no lo siento.
y caigo 1000 veces en el pecado, y Satanás viene y me dice, ¿ves que no servís? ¿Viste que no servís? ¿Viste que no servís? Y viene y me dice que soy un hipócrita, que la obra que hizo el Señor en mí es mentira, porque yo no tengo salvación. Y quiero tener las experiencias espirituales que los demás tienen, y quiero hablar con Dios, pero siento que no me escucha, y quiero escucharlo a Dios, pero no lo puedo escuchar, y las experiencias espirituales que tengo son cosas que me doy cuenta que después fueron inventos míos. Puedo decir que fueron sueños que tuve que fueron circunstanciales, emociones, y salgo contento a contarla. Tuve una experiencia espiritual, hermanos, tuve una experiencia espiritual, el Señor me habló esto, y mis hermanos me creen, porque mis hermanos saben del poder de Dios que tiene para obrar en una persona. Pero después me doy cuenta que estoy siendo un hipócrita, porque hay cosas que no coinciden, ¿no? Tengo una vida de doble ánimo, como la que dice Santiago. Hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. ¿De qué depende si estoy arriba o abajo? De lo que hice. Hoy serví al Señor. Hoy ayudé a contar la ofrenda. Entonces, hoy soy salvo. Hoy soy un cristiano. Y lo peor de todo es la condenación. Viene la condenación y me hablan de la gracia, y veo prédicas de la gracia, y leo sobre la gracia, y me convenzo que la gracia me salva, que la gracia de Dios es tan infinita que no importa que yo sea un hipócrita, que sea un pecador, que sea lo que sea, pero al poco tiempo estoy igual que antes. De nuevo peco, de nuevo soy culpable, de nuevo soy un hipócrita, y así vivo, intentando apagar la condenación, sin entender que la condenación no es ni más ni menos que un síntoma, y mi falta de fe es un síntoma, y mi falta de tener una relación con Dios es un síntoma, y mi falta de venir a la iglesia es un síntoma, porque no quiero estar con los hermanos. Vengo a la iglesia porque siento que si no vengo a la iglesia Dios me va a castigar. Eso es vivir sin experimentar la gracia de Dios, y así podría estar todo el día hablando. Ahora, ¿qué hago? Intento apagar los síntomas, pero esos síntomas son como la fiebre. Muchas veces vamos al médico y tenemos fiebre, y lo que queremos es bajar la fiebre. Mi hermana una vez estaba con mucha fiebre, la llevaron al hospital y la vieron en la guardia. Le dijeron a mis papás que la llevaran a la casa y que era un cuadro viral, el famoso cuadro viral. Pero se ocuparon bien de darle con qué bajarle la fiebre. Le dieron medicamentos, le dijeron que la bañaran. A las pocas horas mi papá tuvo que salir corriendo para Mar del Plata, porque mi hermana tenía neumonía. Ni más ni menos. ¿De qué le servía bajar la fiebre? ¿De qué me sirve a mí bajar la condenación y decirme y autoconvencerme de que no me sirve? No me sirve de nada. No me sirve de nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto
No quiero ofender a nadie, porque tal vez alguien se sienta. Ya con uno que se sintiera identificado. El problema es la carne, hermanos. El problema es mi yo. Soy yo el problema. El problema no es que Dios no hizo su parte. El problema no es que la gracia está al alcance solo de algunos, o que es para el pastor, o para Alejandro, o para Miguel, o para quien quieran. El problema no es ese. El problema es que yo tengo que morir. No tengo que estar peleando en mis fuerzas contra todo eso. Yo me paro acá adelante y todos saben que no soy un predicador. Estoy acá, como decía, por gracia del Señor. Pero sí soy alguien que luchó mucho tiempo en la carne. Y soy alguien que por gracia del Señor nuevamente ahora estoy peleando contra la carne. ¿Me entiende la diferencia de pelear en la carne a contra la carne? La Biblia habla de los cristianos carnales. En Gálatas, por ejemplo, habla mucho, los Gálatas tenían un problema, habían empezado bien, Pablo los alaba, cómo lo trataron a él, todo, pero se habían infiltrado personas, los llamados judaizantes, digamos, ¿no? Los que supuestamente creían en Cristo, habían aceptado a Cristo como Salvador, pero también querían cumplir la ley y los querían hacer circuncidar. ¿Qué quiere decir esto? Me salvó Cristo, pero yo, por si las dudas, voy a cumplir con toda la ley. Entonces Pablo les habla, ¿no? Y en las palabras de Pablo en Gálatas se nota amor, pero sobre todo desesperación. A las pocas palabras, a las pocas cosas que le dice, estoy maravillado de que estén en otro evangelio, y no es que haya otro. ¿Quién nos fascinó? Y él les dice, en Gálatas 3:3, ¿no? Que es cortito, dice, tan necios son que habiendo empezado por el Espíritu van a acabar en la carne, tan necios son que habiendo empezado por el Espíritu van a acabar en la carne. ¿Por qué les dice van a empezar y van a acabar? Porque no le estaba diciendo empezaron por el Espíritu y ahora se van a morir en la carne. Porque nosotros la vida aquí terrenal la podemos dividir en dos. La vida, me falta el discipulado cuando decía alguien que me corrija si cualquier cosa, Jorgito. La vida aquí en el mundo la podemos dividir en dos partes, ¿no? Una es la salvación y la otra es la santificación. Entonces, ¿qué le decía? ¿Obtuvieron la salvación por el Espíritu? ¿Obtuvieron el Espíritu por fe? ¿Y ahora van a hacer la segunda parte por la ley, por la carne? No sé si suena esto. Suena. Nos ha pasado. Básicamente lo que les estaba diciendo era, tomaron a Cristo como Salvador, pero no lo quieren tener como Señor. Y eso es lo que mucho nos pasa, o nos ha pasado. En Gálatas, vamos a andar entre Gálatas y Romanos. En Gálatas 5:16 al 26 nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu.
Y acá está el tema de la carne y el espíritu. ¿En qué andamos? ¿En la carne o en el espíritu? ¿No? Y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Es mucho, ¿no? Tal vez nosotros no hemos pasado por todas estas cosas. Sin embargo, la palabra dice que si somos culpables de uno, somos culpables de todo, ¿no? Porque la ley no son las leyes. Claro. Sí. A mí que estaría bueno el discipulado. Yo soy discipuladero. Dice, perdón, me perdí. Dice, el 21 está. Sí, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Acá, heredarán el reino de los cielos, no está hablando de la salvación. O sea, no heredar el reino de los cielos no está hablando de la salvación. Está hablando de... O sea, hay... como acá hay recompensas, no me quiero meter mucho por ahí, ¿no? Pero no está queriendo decir que van a perder la salvación, si no me equivoco. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que no son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, gritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Acá lo que hace es marcar la diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿no? Ahora ustedes podrán decir, bueno, esto no es para los cristianos, pero cuando le estaba hablando antes, le estaba hablando a los cristianos gálatas. Cuando leí el 3, y esto está en Gálatas, y le está hablando a los gálatas, o sea que ya son cristianos. Ahora hay una sola solución para la carne. Y quiero hablar un cachito de la carne, porque esto es muy engañoso. Nosotros pensamos que si no hacemos estas cosas tan terribles acá, como dice orgías, borracheras, pensamos que la carne está muerta, pero no está muerta la carne. La carne está muy vivita. A la carne no le importa que nosotros no robemos, que no matemos, que no le importa. Ahora, ¿ustedes sabían que en la carne podemos servir al Señor? Y podemos hasta intentar adorar al Señor, y que podemos hacer obras maravillosas, que son buenísimas, pero que no honran al Señor ni que dan gloria al Señor, sino que buscamos la gloria para nosotros, y que eso también me prohíbe, me impide vivir en la gracia. ¿O no hemos intentado servir muchas veces al Señor en cosas y arrancamos a fondo
y hacemos, nos sentimos entusiasmados y hacemos, y al poco tiempo nada. Al poco tiempo nos caemos. Yo hace un tiempo hablaba con Miguelito y decía cómo en la perseverancia se ve la presencia del Espíritu. En la perseverancia del servicio. Ahora estamos hablando de morir y tengo otra palabra. Ya les avisé que no soy predicador y ustedes saben igual. La solución para la carne: morir, no mejorarla, morir, no intentar ser más buenos. En Romanos 7:1 al 6 está una comparación que hace Pablo con el matrimonio. Leyendo sobre estos versículos me supe que los judíos tenían como una especie de dicho, que la única manera en que un hombre escapaba de la ley y sus mandatos era muriendo. Y Pablo usa eso. Entonces le dice: ¿acaso, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? ¿Quiénes eran los que conocían la ley? Los judíos. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora estas palabras que están diciendo, yo estoy hablando acá, están diciendo que nosotros estamos crucificados en Cristo, que morimos en Cristo y resucitamos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos muertos en Cristo y resucitados en la nueva naturaleza, en la naturaleza nueva que Dios nos dio. Si ustedes se acuerdan, Nicodemo, cuando fue Nicodemo a hablar con Jesús, Jesús le habla que si quiere ver el reino de los cielos tiene que volver a nacer. El reino de los cielos no, sí, el reino de los cielos dice, no me acuerdo bien. Tienen que volver a nacer del agua, dice, y del Espíritu. Y después, bueno, le sigue hablando, Nicodemo no entiende nada, cómo se va a meter de nuevo al vientre de la madre, cómo va a volver a nacer. Y Jesús le explica, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Ahora nosotros, Roquito hace unas semanas atrás lo explicaba, nosotros estamos por ahora, hasta que seamos glorificados en el Señor, las dos naturalezas conviven en nosotros. Tanto la vieja, esa vieja naturaleza que forma nuestra alma, ¿no? Y nuestro cuerpo, y está la nueva naturaleza, la de Dios. Ahora, ¿en cuál estamos muertos y crucificados? En la nueva naturaleza. Por eso dice, todas las viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, porque estamos crucificados en esa naturaleza. Ahora, Jesús dijo
¿Qué le dijo a los que si querían seguirlo? Que tomen cada día su cruz y se nieguen a sí mismos. Ese es el trabajito que tenemos que hacer nosotros, perdón que hable así, ¿no? Nosotros estamos muertos y resucitados en Cristo Jesús. Por eso después la palabra que voy a leer después dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan según el Espíritu. Pero nosotros tenemos un problema, los hombres, que queremos resucitar sin morir. Nosotros queremos todo lo que la resurrección significa, pero no queremos morir. Y muchas veces se nos hace imposible morir también, ¿no? Ahora quiero hablar de esta parte, de morir. Porque cuando yo estaba en la carne, vi montones de prédicas de cómo morir. Yo no les voy a dar la receta, porque la receta la tenemos que conseguir. Pero, ¿cómo hacemos para morir? ¿Cómo hacemos para poder vivir la gracia, como decimos? Primero y principal, tenemos que estar preparados para pagar el costo. Y ustedes dirán, ¿cómo costo por la gracia si la gracia es un regalo? Siempre se nos dice que la gracia es un regalo. Sí, pero el costo es que muera nuestra carne, que muera todo lo que nosotros hemos sido. Tenemos que estar dispuestos a que muera, o sea, que muera nuestra voluntad para que sea la del Señor, a estar dispuestos a que el Espíritu no... yo no quiero hacer un testimonio de esto, pero yo tuve que clamar para morir, hermanos. El Señor me mostró que yo tenía que llegar, y esto es un proceso hasta que nos muramos. Pero esto no es... Jorge hablaba también el domingo pasado, decía que Dios no nos debe nada a nosotros. Y nosotros no lo podemos, entonces no podemos presentarnos ante el Señor y decir, bueno, si vos querés que muera, matame. Nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, y disponernos de corazón. Disponernos de corazón. Nosotros tenemos que ir con ese corazón contrito y humillado, anhelarlo, hermano, clamar: Señor, necesito que me ayude, no puedo. Yo siempre digo lo mismo, pero la mejor oración es la que habla de que no podemos, que estamos cansados. Pero tenés que saber esto, que tiene un costo. Porque como venimos hablando, la gracia no aplica sobre la carne, no podemos vivir la gracia en la carne. Le pido al Señor que más adelante se lo pueda explicar más claro. Una de las cosas que tenemos que pedir al Señor y saber, poder discernir, poder tener esa revelación, es que el Señor nos ayude a poder diferenciar entre nuestras vidas, entre lo que es la vida de mi alma y lo que es la vida del Espíritu. Nosotros muchas veces no podemos separar lo que es la vida del alma, la vida es la del alma, pero bueno, no me voy a meter ahí. Se le dice la de la carne, pero bueno, por otros. Pero tenemos que aprender, tenemos que pedirle al Señor, porque la serpiente, y habla Génesis 3, la serpiente engañó a la mujer también, porque les hizo confundir las vidas. Porque Dios, que les dijo: si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, van a morir. Y la serpiente, que les dijo: no van a morir, van a vivir. Y no murieron en lo inmediato de la vida que le estaba... La serpiente le estaba hablando de la vida biológica, de la vida... No murieron, pero murieron de la vida separado de Dios, de la vida de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a separar esas vidas. Y esto se logra dedicándonos, hermano, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Yo no puedo tomar la salvación
que Dios me ha regalado, ni la vida en Cristo como algo liviano, a lo que, bueno, hoy tengo tiempo, mañana no. Tengo responsabilidad con el trabajo, pero con otras cosas de Dios, bueno, si Dios me perdona. Y todo esto se los estoy hablando, hermanos, desde abajo, desde un lugar donde realmente sé por experiencia de lo que hablo. Entonces nosotros tenemos que aprender a dividir nuestra vida, porque si no vamos a estar luchando en la carne, hermano. Vamos a estar, como les decía, queriendo hacer las cosas buenas en la carne. ¿Me entienden? Y esto es un clamor. No puedo decirlo de otra manera, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Queremos las cosas de Dios, queremos la gracia, queremos vivir para Dios. ¿Sabían que para amar a Dios muchas veces también tenemos que clamar? Para amar a Dios más que a nosotros mismos. Porque es fácil decir amo a Dios, pero permitámosle al Espíritu que nos escudriñe, que mire nuestro corazón. Permitámosle que nos muestre si realmente amamos a Dios más que a nosotros mismos. Una de las cosas que dice acá, que son el fruto de la obra de la carne y la idolatría. Y hay mucha idolatría en las iglesias, hermano. Hay mucha idolatría. Idolatrías que supuestamente son cosas buenas, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, porque no sabemos separar, no sabemos discernir. Y esto se logra solo así, dedicando tiempo a la palabra, dedicándonos, pero sobre todo anhelándolo desde lo más profundo de nuestro corazón, hermanos. El Señor responde. Yo soy testigo de eso, yo estoy en la lucha, ustedes me conocen, yo no soy nada perfecto, ustedes me conocen todo, pero la mano del Señor es preciosa y su gracia es abundante, y yo lo puedo decir porque por gracia estoy acá, hermanos, por gracia. Estoy como Laura, diría, esto no tendría que contarlo, pero lo voy a contar. Mi yo, hermanos, esta semana quiso disparar, quiso huir, porque no quería estar acá. No quería estar acá. Y como le decía a los hermanos que le conté, él ya me cautivó. ¿A dónde voy a ir si me enamoró? ¿A dónde voy a ir? Así que tuve que morir y venir acá. El Señor habla de las buenas obras en las que Él preparó de antemano, que no son las de la carne, que no son las que nosotros nos disponemos, porque nosotros necesitamos tanto el querer como el hacer del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar? Solo en el Espíritu. Solo el Espíritu nos puede mostrar esas cosas, nada, no lo podemos inventar. Yo les digo, yo viví una vida horrible, pero ahora mi vida es maravillosa. Y sé que se puede. Y no quiero ponerme como los alcohólicos anónimos que dicen se puede. No, esto no es ánimo. Esto es disposición, hermanos. Bueno, me fui un poco también, pero bueno. Vamos a leer Romanos 8, 1 al 4 y después 15 y 16. Esta es la palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo a Pablo. Y sabemos que la palabra de Dios es verdadera y que no cambia. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, no era yo, ya lo saco. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el 15:16, estos versículos, hermanos, son muy importantes. Grabémoslos en nuestros corazones. Romanos 8, 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estas palabras nos tienen que hacer libres, hermanos, pero el Espíritu nos las tiene que revelar. Yo no las puedo aprender con mi mente. Así que bueno, hasta ahí me quedan millones de cosas para decir, pero hasta ahí. Así que si les parece terminamos con una oración. Señor, Padre amado, te pido que uses estas palabras imperfectas, Señor, que vos las hagas poderosas en tu espíritu, Señor, que las uses para poder llevar libertad, Señor. Amén. Yo te pido perdón, Señor, por todo el tiempo, Señor, que quise ser mi Salvador, Señor, ser mi Señor, por todo el tiempo que te di la espalda, Señor. Y te pido, Padre amado, que derrames libertad sobre todo tu pueblo, Señor. Que tu espíritu se mueva, Señor. Que haya corazones sinceros que te busquen, Señor, y descubran estas cosas maravillosas, Señor, que vos has ocultado a los reyes de este mundo, Señor, a los intelectuales y a todo lo que el mundo alaba, Señor, y nos la diste a nosotros, Señor. Te pido que obres poderosamente, Señor, y que si hay alguien que en este lugar que aún no recibió a Cristo, Señor, que lo haga en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que en su corazón pueda hacer una oración, Señor, corta, recibiendo a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Sabemos que es el Espíritu el que nos trae convicción de pecado, Señor. Pero también sabemos que es el Espíritu el que nos trae convicción de justicia, Señor. El que nos dice que Cristo murió y pagó el precio por nuestros pecados, Señor. Y que hay cosas maravillosas, Señor, que vos tenés preparadas para tus hijos, Señor. Te pido, Padre amado, que cada uno de mis hermanos entienda que la vida eterna ya comenzó, Señor. Que pongas ese sentido de eternidad en los corazones, Señor. Que aquietes las almas, Señor, que buscan hacer tesoros acá en el cielo, en la tierra, Señor, y en los cielos. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, y te digo que te amamos, Señor, y te necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Pedro.
hay algo que aclarar, corregir. Quiero más de ti. Decirle, Señor, más de ti, más de tu luz, más de tu entendimiento, más de tu espíritu. Menguar, Señor, para que crezcas en mi vida, para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quiero más de ti, menos de mí, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, yo entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén, Señor. Amén. No puede crecer la carne y el espíritu. Señor, que nuestra carne, que es orgullosa, que es resistente, que es rebelde, Señor, ceda ese trono, al trono de Cristo, al trono de la gracia, al trono donde todo es de Dios, todo es de Cristo. Señor, y nosotros solamente somos receptores de todo el bien que el cielo tiene para nuestra vida. Señor, no hay nada en nosotros más que nuestra propia vida que podamos rendirte como una ofrenda para que la uses, Señor, para que sea un instrumento de Jesús por medio del Espíritu para extender tu reino en esta tierra. Muchas gracias, Señor, porque nuestra debilidad es tu fuerza, Señor. Nuestra debilidad es tu fuerza, Señor. Nuestra humillación, Señor, es tu gloria, Señor. Señor, gracias. Gracias porque sos fiel, Señor. Y lo mejor que nos puede pasar, Señor, es vivir la vida de libertad en el Espíritu Santo. Gracias por la palabra que nos trajo Pedro. Meditamos en ella, la recibimos, la atesoramos. Es un tema vital, importante para la vida cristiana. La vida, Señor, de la gracia en nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Nos despedimos con toda gratitud y, Señor, dándote todo honor a vos. Si estamos acá es porque vos lo permitiste, es porque vos estás llevando nuestras vidas y te rogamos que lo sigas haciendo. Que esta semana te honremos en todo, Señor. Que seamos creciendo en la intimidad con Jesús, en el entendimiento de su voluntad, que la paz no falte en nuestros corazones. Y así como se dio tanto testimonio, sigas abriendo camino para tu reino, Señor. Camino de honra para que el sacrificio de Cristo encuentre recompensa en tu iglesia. Todo es por Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buena semana para todos.